Les habla Alexander Alvarado Contreras, psicólogo social y abogado. Vamos a adentrarnos en la exploración, la aventura, la investigación por el mundo de la psicología social, la filosofía, la cultura y el psicoanálisis. En esta oportunidad, el tema a tratar es Venezuela, país petrolero, 1914-2023. Un largo proceso psicosocial, económico, cultural e histórico. Muy importante estos procesos psicosociales que se han desarrollado con el advenimiento de la exploración y explotación petrolera en Venezuela. Debemos recordar que venimos de un largo periodo de caudillismo, desde 1830, fecha en que murió Simón Bolívar, hasta aproximadamente 1908-1936, con el último caudillo Juan Vicente Gómez. Todo un periodo de caudillismo, combatientes de la lucha de independencia como José Antonio Páez, Santander, en el caso de Colombia, pero en el caso de Venezuela, otros como los Monagas. Y todo este proceso histórico de Venezuela, por supuesto, lo vamos a analizar en otro momento, en la etapa del caudillismo. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es la incidencia de la explotación petrolera, por ejemplo, puntualizando en el tema económico. En Venezuela el subsuelo es propiedad de la nación. Esto fue tradición ininterrumpida conforme al decreto de Simón Bolívar, dictado en Quito el 24 de octubre de 1829, según el cual las minas de cualquier clase corresponden a la República. Por esta vía ocurrieron dos cosas muy importantes. Primero, se construyó la legalidad que permitió históricamente a Venezuela participar como propietario del subsuelo en el negocio petrolero. Segundo, para todo lo concerniente a esta participación, reglamentación, leyes y cobros, se aplicó el criterio del control soberano sobre el petróleo. Desde el punto de vista socioeconómico, la riqueza petrolera, en vez de unir a todos los venezolanos, podemos señalar que creó dos Venezuelas. Los venezolanos que se beneficiaron, enriquecían con la industria petrolera, se han enriquecido, y la Venezuela que seguía en aquel momento y sigue excluida de los beneficios de la renta petrolera. Señala Tomás Estraca, un autor, que hubo avances innegables junto a grandes problemas sociales, se generaron formas de subordinación a poderes extranjeros, al tiempo que se perfilaba una nacionalidad y en ambos casos el acícate de una riqueza fácil, descomunal, fungió como el motor de los cambios. Esto lo escribió Estraca en La Nación Petrolera Venezuela. Para 1900 realmente había poca formación profesional en Venezuela, muy poca educación, veníamos de el largo periodo de los caudillos, falta de educación, falta de formación y, por supuesto, muy pocos profesionales. No obstante, podemos preguntarnos qué produjo la producción petrolera y qué se ha dejado de realizar. No se adelantaron planes ni proyectos tecnológicos, científicos propios. Hubiera sido un elemento central desde la explotación petrolera, desde el inicio. Todo era importado. Se instalan industrias ensambladoras de carros, línea blanca,
sin ningún aporte del conocimiento nacional que fuera reconocido o patentado. Ni siquiera en el área petrolera se diseñó un plan de creación de conocimientos propios, autóctonos, originarios. ¿Qué incidencia tuvo y ha tenido la explotación petrolera en el campo cultural? Que es muy importante. Características. Primero, ha habido una imposición y penetración cultural. Dos, un modelo consumista importador, desplazamiento de las culturas nacionales por la civilización gringa, de importación. Esto lo dice y lo afirma Rodolfo Quintero en La cultura del petróleo. Tres, hay un cambio en la alimentación venezolana. Cuatro, un cambio en el estilo de vida, de conducta, ropa, formas de vestir, formas de imponerse las modas. Quinto, el deseo del venezolano era ir a Hollywood, Miami y Disney World. El sueño norteamericano, está barato, dame dos, se decía en un momento, una época en Venezuela. Llegar a Miami y comprar dos productos porque el que llegaba con plata del petróleo. Era trascendente la abundancia. Los mismos comerciantes allí en Miami decían, los venezolanos compran doble, ¿no? Y vienen con dinero. Y le subían el precio inclusive. La cultura del petróleo deja grandes y profundas huellas. Forma hombres crioles y hombres shell. Esas eran las grandes empresas de la época inicial de la explotación petrolera. Y por supuesto, el hombre criole y el hombre shell. Prácticamente se perdía la identidad del ser venezolano y por supuesto se piensa y se vive como un extranjero. Las compañías, el antinacionalismo asimilan elementos propios de la cultura del petróleo y estadounidense o inglés. El estilo de vida copiado, impuesto, asimilado, lo consideran expresión y símbolo de progreso. En su opinión, los hace superiores y diferentes al mundo de los nacidos en tierras autóctonas, aun siendo venezolanos. En el campo psicosocial, ¿qué otro elemento hay allí? En lo que es el proceso psicosocial de la inserción de la explotación petrolera. Pasamos de la psicología del cultivo, veníamos de ser un país agrícola, a la psicología petrolera. También sustituimos la riqueza del trabajo por la riqueza fácil de la renta petrolera. Expresa un autor, Dávila, que hasta el primer cuarto del siglo XX, el cimiento de la sociedad venezolana era básicamente agrario. La psique de los ancestros predomina sobre el quehacer y representación cotidiana. A nuestro modo de ver, consideramos que esto sucedió con mayor énfasis en las grandes ciudades de Venezuela, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Cabimas, Barcelona. Las grandes extensiones territoriales y mayoría poblacional, municipios rurales, zonas productivas, mantuvieron sus costumbres, sus modos de vida, de trabajo, valores, cultura, psicología social, a pesar de la penetración cultural por los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Habría que revisar en los momentos actuales el grado de intensidad que está produciendo la penetración cultural, las redes sociales, la computadora, el celular, las tablets, y habría que hacer una investigación para ver qué arroja en cuanto a estos temas. Tenemos que señalar también en lo que es el aspecto del petróleo cuáles fueron las primeras concesiones petroleras otorgadas. Sobre todo, con gran incidencia, se desarrollaron con Juan Vicente Gómez. Y también debemos resaltar que Juan Vicente Gómez fue el iniciador de la corrupción petrolera. Por supuesto, debemos señalar que la primera concesión explotada comercialmente se otorgó a Manuel Antonio Pulido,
en el estado Táchira, entonces en la zona andina, el 3 de septiembre de 1878, para explotar una concesión a 50 años. Por supuesto, ese pozo petrolero, que fue el primero que se descubrió en Venezuela, no tenía la fuerza comercial. De allí se extraía querosén, bitumen, en muy pocas cantidades. Y no fue significativo, representativo de lo que fue el inicio de la explotación petrolera. Pero es un dato histórico importante. Fue con Juan Vicente Gómez, ¿verdad? Continuó la explotación, la liberalidad política y la concesionaria de Cipriano Castro, y el 10 de diciembre de 1909 adjudicó una enorme concesión de 27 millones de hectáreas a John Allen Tregelles, representante de una empresa británica. Esto lo hizo Juan Vicente Gómez el 10 de diciembre de 1909, a quien le concedió derecho de explotación del petróleo en 12 de los 20 estados del país y en uno de sus 2 territorios. El impuesto anual de superficie era de 1 bolívar. Eso significa que eran 27 millones de bolívares, a bolívar la hectárea. Esto era una gran cantidad de dinero para la época, un ingreso extraordinario, adicional. 27 millones de bolívares, un impuesto de 1 bolívar. Ese impuesto anual de superficie, que era de 1 bolívar por hectárea, y se estableció un canon de 5% para desarrollar el refinado en el país. El concesionario de refinería se vendiera también dentro del Estado, solo obligaba a la mitad de los impuestos, si se vendía dentro del Estado. Es decir, prácticamente las ganancias iban para la gran empresa. Esto es parte del desconocimiento, por supuesto, en esa época, de cuáles debían ser las normas en materia petrolera. Vamos a tomarnos un cafecito. Los ingleses y los holandeses se adelantaron a los norteamericanos al adquirir selectas concesiones en la rica olla de Maracaibo. La explotaron hasta 1943 con arreglo a las condiciones liberales de 1907-1912. La lista de los concesionarios primitivos demuestra claramente que Gómez otorgaba las concesiones a sus favoritos y que el solicitante que resultó más favorecido fue su yerno, Julio F. Méndez, a quien se concedieron 17 arrendamientos de 15.000 hectáreas. Bueno, ahí comenzó la corrupción petrolera, entregándole a su yerno, a sus allegados, las concesiones que luego estos las vendían, las negociaban a las transnacionales. Era un gran negocio para el entorno de Juan Vicente Gómez. ¿Cuáles fueron los grandes pozos petroleros que fueron explotados ya comercialmente? Tenemos que señalar el Sumaque, en Menegrande, inmediatamente al este del lago de Maracaibo. Allí, en febrero de 1914, el primer pozo productor comercial. El Sumaque asimismo se perforó al lado de ello, en su alrededor, otros pozos de gran resonancia. Se construyeron depósitos de almacenamiento y se creó un oleoducto hasta la orilla del lago, en San Lorenzo. Toda esta inversión de la empresa privada. También hubo explotación petrolera en Casigua en 1914, municipio de Jesús María Semprún actualmente, y sigue explotándose los pozos petroleros allí en esa zona. También en el distrito Colón se inició exploración de petróleo, pero la mayor fuerza, otro pozo petrolero importante, fue el Barroso II, el 14 de diciembre de 1922. Los habitantes del pequeño caserío de La Rosa, en Cabimas, despertaron con el estruendo. Parecía un temblor. Era la columna de petróleo que se alzaba a unos 40 metros de altura aproximadamente. Duró una semana para que la Shell pudiera instalar una válvula y controlar la salida, pues, ¿no? Lo cual esto arrojó más de 100.000 barriles en esos días.
Esto inaugura, por supuesto, la industria petrolera en la costa oriental del lago. ¿Cuáles fueron las leyes y decretos de esta época? Se estableció, por supuesto, la Ley de Minas de 1918, que se ocupaba del petróleo. Incorporaron la mayoría de las recomendaciones de Gumersindo Torres. Hizo un esfuerzo de estudio moderno, de derecho comparado, en Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, y bueno, tratando de establecer mejores condiciones en la negociación de lo que era el petróleo en esa época. Se hizo una distinción entre sustancias metálicas e hidrocarburos, disponiendo que estos quedasen bajo la administración exclusiva del presidente. Las nuevas condiciones eran las siguientes: títulos a 30 años, superficie de exploración 15.000 hectáreas, parcelas de explotación 200 hectáreas, impuestos de superficie entre 2 a 5 bolívares, entre 2 a 5 bolívares. Por supuesto, seguía siendo unas condiciones no favorables para Venezuela, pero se avanzó. El 30 de junio del 1920, el Congreso venezolano aprobó la primera ley petrolera. Eso lo señala Edwin Llewellyn, 2016, Petróleo en Venezuela, una historia. También el 16 de junio de 1921, el Congreso aprobó una nueva ley petrolera que incorporaba la mayoría de las modificaciones sugeridas por las compañías norteamericanas. Fíjense que la presión de las empresas transnacionales para incidir en las leyes, y lo que se había logrado en la anterior ley empezó a ser modificado. Por ejemplo, se redujo el impuesto de explotación a 7 bolívares, cuando representaba 10 bolívares. La superficie era de 60.000 hectáreas y la llevaron a 120.000, es decir, ampliaron las condiciones de explotación con mayor extensión de territorio. ¿Sí? Todo esto siempre ha ocurrido, inclusive en el presente. La presión respecto a la explotación petrolera, la comercialización y las grandes ganancias. Es histórico. También debemos decir que, como elementos característicos, que ha habido una escasa industrialización autóctona en el área petrolera específicamente. Pocas patentes nacionales, prácticamente exiguas. El poder de las transnacionales petroleras conspiraba en contra de quienes asumieran los intereses nacionales. Venimos de un largo periodo de producción agrícola y manufacturera. Finalizada la dictadura de Gómez, con su muerte en 1936, se abre un periodo de transición democrática y de golpes de Estado también. Se inicia en la etapa de transición con Eleazar López Contreras, quien es del grupo, inaugura el grupo de los andinos en el poder, con Cipriano Castro, Eleazar López Contreras y Gómez, que acaba de morir, y esa fue, digamos, la etapa andina, de andinos en el poder. Luego también continuaron otros. Y, por supuesto, luego de Eleazar López Contreras, llega al poder Isaías Medina Angarita, luego Rómulo Betancourt, Acción Democrática, en 1945-48, a quien se produce un golpe de Estado, y luego el presidente Rómulo Gallegos, quien también sufre un golpe de Estado de una junta militar. Esa junta militar estaba conformada por Carlos Delgado Chalbot, que asume la presidencia el 24 de noviembre de 1948 al 13 de noviembre de 1950. Luego, a su muerte, que fue asesinado, asume el poder otro militar, Germán Suárez Flamerich, el 27 de noviembre de 1950 hasta el 2 de diciembre de 1952. Y luego funge como presidente encargado, posteriormente Marcos Pérez Jiménez, que definitivamente se queda en el poder hasta 1958, cuando también en su dictadura
con unas características nacionalistas, recibe un golpe de Estado, y ese golpe de Estado lo producen los jóvenes de Acción Democrática, porque la mayoría de la dirigencia de AD había sido sacada del país, obligada a salir del país. Entonces los jóvenes de Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela luchan contra Pérez Jiménez y logran instalar una junta de gobierno acompañado de algunos empresarios, y esta pues en el 1958 es sacado del poder Pérez Jiménez, se fue en un avión con unas maletas llenas de dinero, bueno, a España. Esto es parte de la historia. El 13 de marzo de 1943, en este proceso de transición democrática y de golpes de Estado, se aprueba una nueva ley de hidrocarburos. Medina Angarita la describe como la materialización de la dignidad nacional. También en 1943 el ingreso fiscal petrolero fue de 99 millones de bolívares, sobre un ingreso fiscal de 340 millones. En ese momento la explotación petrolera representa un 29%, pero iba en ascenso la importancia de los ingresos por petróleo. También en octubre de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno, que le dio el golpe de Estado a Isaías Medina Angarita, formula un principio: no más concesiones petroleras. Se reforma la ley de impuestos sobre la renta y se establece el famoso 50-50. ¿Qué es el 50-50? 50% para las empresas y 50% para el Estado venezolano. Esto es un avance, por supuesto, en la lucha por garantizar los beneficios de ser el dueño del petróleo. Se produce en 1948 el golpe militar, es derrocado Rómulo Gallegos por la Junta Militar, que ya la mencionamos, y esto pues es una cadena también donde están participando las transnacionales, donde juegan los intereses de las transnacionales, y ellas subrepticiamente, en secreto, conspiran contra quien trate de aprobar alguna ley importante de hidrocarburos o cambie las reglas y las normas, ¿no? Periodo del Pacto de Punto Fijo. Después de 1958 surge un acuerdo entre Acción Democrática, COPEI y URD. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Recordemos que estamos haciendo un análisis de un proceso psicosocial, económico, cultural e histórico de todo lo que es la Venezuela petrolera 1914-2023. Estamos en este análisis, lo más preciso, lo más breve, pero hay que ir puntualizando. En el periodo del Pacto de Punto Fijo, este duró de 1959 a 1999, 40 años. Allí también hubo, por supuesto, en un periodo de un proceso pues, de búsqueda de mejoras. En el programa mínimo de gobierno que aprobó este Pacto de Punto Fijo, se estableció la búsqueda de sustituir las importaciones. Esto significaba que iba a haber una industrialización a nivel interno, aumento del gasto público, algo que era necesario porque la pobreza, la falta de educación, la falta de universidades era exagerada. Pues había las zonas rurales de Venezuela, no había educación, no había acceso a una universidad, había que irse a las grandes ciudades para poder estudiar, apenas con grandes esfuerzos llegar a ser bachiller. En 1970 la producción para ese año fue de 3.700 millones de barriles diarios. Fíjense que había avanzado la producción de petróleo, pero los precios eran exiguos.
Un barril de petróleo podía costar $4, $5, cuando mucho $8. Aún así, eran cantidades de recursos que realmente importantes. Por supuesto, nos garantizaba el ingreso a Venezuela, pero el precio del petróleo mundial siempre estuvo muy reducido, muy abajo, en todo ese periodo. Es decir, prácticamente le estábamos suministrando el petróleo a Estados Unidos y a otros países, pero ellos eran los grandes beneficiarios. ¿Qué ocurrió en este periodo del Pacto de Punto Fijo? Un hecho importante fue la nacionalización de la industria petrolera. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1973-78, el 29 de agosto de 1975, el presidente de la República Carlos Andrés Pérez, promulga la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, que entró en vigencia el 1 de enero de 1976. ¿Cuál fue el cuestionamiento fundamental? El artículo 5, famoso artículo 5, que generó un debate porque en la práctica continuaba la relación con los convenios de asociación con entes privados, con transnacionales. Es decir, se nacionalizó, hubo la reversión de lo que era la industria petrolera venezolana, pasaron a manos del Estado venezolano toda esa industria, las refinerías, la maquinaria, las instalaciones, pero seguía la relación con las empresas a través de una figura que establecieron en el artículo 5 de esa ley de hidrocarburos. Esto, por supuesto, es parte de la historia y del debate. También tenemos que señalar que hubo un aumento mundial del precio del petróleo. En 1974 se produce el primer aumento del precio del petróleo a nivel mundial, llegando por encima de los $100. El impacto económico es extraordinario. El presupuesto aprobado, fíjense ustedes, por el Congreso Nacional en 1974 fue originalmente de 14.895.000 bolívares, el cual, al producirse el aumento del ingreso petrolero, nunca antes había llegado a $100 el precio del barril, fue modificado y se elevó a 42.519 millones de bolívares. Es decir, de 14.895 millones subió a 42.519 millones. Casi 3 veces se triplicó el presupuesto. Aquí pues empezó también por falta de planificación, de evaluación, de estudios, se empezó a generar un gasto, inversiones que no se planificaron, no se proyectaron, no hubo la debida evaluación. Permiso, un cafecito. Y por supuesto, también llegaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a ofrecer préstamos cuando no lo necesitábamos, porque había ingresos petroleros, habían millones de dólares que estaban ingresando por ese precio del barril por encima de los $100. Se aceptan los préstamos, llegan supuestamente, son préstamos blandos, pero a la final iban a cobrar intereses y endeudaron al país. Nos endeudaron sobremanera, sin la debida los estudios ni la inversión que se tenía que hacer. Bueno, pasado el gobierno de Carlos Andrés, gana Luis Herrera Campins de Copey, 1979-1983, luego Jaime Lucinche, 1983-1989. Pero Luis Herrera, cuando recibe el gobierno, él dice, y cito textualmente: recibo una Venezuela hipotecada, con una deuda pública de 66.000 millones de bolívares. Una cifra preocupante. 66.000 millones de bolívares, por supuesto, generaba una carga en el presupuesto nacional de 15.400 millones de bolívares anuales. Es decir, se llevaba una tercera parte del presupuesto.
producto de esas situaciones de improvisación, de no planificar y que también nos han perjudicado. Recordemos que Juan Vicente Gómez, con la entrada del ingreso petrolero, pagó la deuda externa, dejó a Venezuela libre de deuda, una deuda que se venía arrastrando desde la lucha de la independencia, por los empréstitos que se habían tenido por la guerra, la compra de armas, logística, pero se logró pagar en la época de Gómez, libre de la deuda externa, pero se generó otra vez una situación de endeudamiento y eso pues iba a perjudicar. También en el gobierno de Luis Herrera hubo aumentos del precio del petróleo, aunque había bajado, volvió a aumentar y benefició al gobierno de Luis Herrera. El primer aumento ingresan en 1979 71.508 millones de bolívares y en 1981 en el gobierno de Luis Herrera ingresan 94.864 millones de bolívares. Eran bolívares contantes y sonantes con valor importante, respaldado por oro y por petróleo. Pero también la mala administración generó en el gobierno de Luis Herrera el Viernes Negro, famoso Viernes Negro, una crisis económica. Se devaluó el bolívar, el dólar subió de 4.30, llegó a 7, a 8 dólares, a 8 bolívares el dólar. El endeudamiento era mal manejado, un mal manejo de la abundancia, la improvisación de los planes, las inversiones. Y este Viernes Negro, que ocurrió el 18 de febrero de 1983, ya había ocurrido en México meses antes. Bueno, las recomendaciones que se le hacen al presidente Luis Herrera Campins es limitar la salida de divisas, renegociar la deuda externa y por disminución de los ingresos petroleros, lo cual no resuelve en su mandato. Surge el gobierno de Lucinche, del cual no vamos a hacer grandes comentarios, una persona que sufría de alto consumo de licor, gobernaba su concubina, no hubo sino una continuidad en el gobierno y gobernaban otros. En 1989-94 es el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Él aprobó, fíjense, la expectativa de los venezolanos era que iba a ser igual al primer gobierno, pero llegando al poder aprueba las políticas del Fondo Monetario Internacional, llamadas popularmente el paquetazo. Hubo aumento de la gasolina y el 27 de febrero de 1989 se produce el estallido social denominado el Caracazo. Más de 2.000 muertos, no se ha podido constatar la cantidad que pasan de muertos en ese momento. Salen los militares a enfrentar al mismo pueblo, los cerros bajaron, estaban pasando hambre, había 70% de pobreza y dentro de ese 70% un 25% de pobreza crítica, dicho por empresas como Agroplan, una empresa privada encuestadora de ese momento. En 1991 los anuncios de modificación del sistema de prestaciones sociales también acentuaron los disturbios y el gobierno tuvo que aceptar congelar el proyecto de ley. Iban a modificar el sistema de prestaciones sociales. Se produjeron huelgas significativas en CanTV, Viasa. En enero de 1992 se inició la huelga de maestros. Hubo todo un movimiento de masas, movimientos sociales de los trabajadores para defender las prestaciones sociales que se pretendían modificar. Por supuesto, en este escenario surgió el alzamiento militar en la noche del 3 de febrero y 4 de febrero de 1992, regresando de Davos, en Suiza, se produjo el alzamiento de Hugo Chávez y otros militares. En marzo de 1993,
el fiscal general de la República solicita el antejuicio de mérito del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, por corrupción de la partida secreta, por bolívares 250 millones. El 20 de mayo de 1993, la antigua Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito. Se nombra presidente provisional a Octavio Lepage y luego es elegido como sustituto definitivo Ramón J. Velázquez, un historiador andino, tomando posesión el 5 de junio de 1993. Todo un proceso y una conmoción nacional por los hechos ocurridos y por el antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez, destituido legalmente, ¿no? Luego surge la presidencia, se va a elecciones y el doctor Rafael Caldera gana las elecciones, un segundo gobierno de Rafael Caldera, 1993-1998. Se produce un triunfo electoral, hay que resaltar esto, en contra de Adey Copey, porque Rafael Caldera, increíble, fue sacado de su propio partido, él fue fundador de Copey, y es el ideólogo de Copey, de los socialcristianos. El partido es controlado por sus antiguos delfines, Osvaldo Álvarez Paz y Eduardo Fernández. Osvaldo Álvarez Paz es el candidato presidencial en ese momento, pero Rafael Caldera es candidato presidencial de lo que se denominó el Chiripero, un conjunto de partidos de izquierda, grupos electorales, las bases de Copey que apoyaban al doctor Caldera, y gana las elecciones. El PCB lo apoyó con el acuerdo de que iba a sobreseer la causa de los militares del alzamiento militar, del intento de golpe contra Carlos Andrés, encabezado por Hugo Chávez Frías. Esto, por supuesto, lo cumplió el doctor Caldera y decretó el sobreseimiento de los militares, les dio la libertad. Posteriormente el PCB se retira del acuerdo y del apoyo al doctor Caldera porque él continuó con sus políticas neoliberales y tratando de aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional. Tenía compromisos con los banqueros, sobre todo el doctor Caldera. Bueno, este proceso histórico interesante, fíjense todos los procesos psicosociales, económicos, que están en juego en la industria petrolera. Permiso, un cafecito. Finalizado el gobierno del doctor Caldera, gana las elecciones presidenciales en 1999 Hugo Chávez Frías. El periodo de Hugo Chávez es una nueva esperanza para la población marginada. La deuda social acumulada es enorme. El analfabetismo pasa al 60% de la población. No se pudo resolver. Fíjense, con todos los miles de millones de dólares del petróleo que ingresaban de 1914 a 1999, no se resolvió el problema del analfabetismo. No había acceso a las universidades para los bachilleres. Todos los años habían los grupos de bachilleres sin cupo que salían a protestar y a pelear para entrar a la universidad. Y eso que eran los que lograban graduarse de bachiller, que no todos llegaban a ser bachilleres en ese momento. La falta de fortaleza de la educación primaria, la secundaria y luego la dificultad para acceder a la universidad. Habían los comités de bachilleres sin cupo peleando, pero quedaban más de 100.000, 200.000 muchachos que no lograban ingresar a las universidades. Nosotros mismos formamos parte de un comité de conflicto de bachilleres sin cupo para ingresar a la Universidad del Zulia. Los problemas son estructurales en Venezuela. Recibe Hugo Chávez un país con una crisis económica, social, cultural, educativa fuerte. En el tema petrolero
algo muy importante es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue la primera que se discutió realmente con todos los ciudadanos, con toda la población, estableció que en el artículo 12, los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República. Son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Y también en la nueva legislación se establece que para explorar y explotar los hidrocarburos se requiere una licencia, es decir, concesión, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, y es el ministerio quien concede, por su competencia, organiza la ronda de licitación. Todo esto son temas importantes del tema petrolero, del área petrolera. También en ese periodo se logra declarar que Venezuela es la que contiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Se declara a la faja petrolífera del Orinoco conformada por petróleo, está conformada por petróleo y no por bitumen, ¿verdad? Lo que había dicho y habían difundido falsamente la dirigencia, inclusive los funcionarios, altos funcionarios de PDVSA, era que eso no era petróleo, estaban engañando a los venezolanos. Sucede que era la mayor reserva de petróleo del mundo, está en Venezuela, y está comprobado ya, certificado, que pasan los 330.000 millones de barriles de petróleo. Entonces tenemos un elemento importante de lo que es la acumulación, para la acumulación de capital. No se trata de conseguir préstamos para superar esta crisis actual, esta emergencia nacional, esta situación que vivimos, sino que hay suficientes recursos del tipo minerales, no solo el petróleo, el gas, el oro, los diamantes, la bauxita, tenemos agua y tierra A1 para producir los alimentos, pero también para generar ciencia y tecnología propia. Todos estos factores, por supuesto, son importantes a la hora de saber hacia dónde debemos desarrollar el país. También en la época de Chávez se aprobó la primera ley de ciencia y tecnología. Se tuvieron que pasar 91 años, desde 1914, con el inicio de la explotación petrolera a gran escala comercial, cuando se aprueba en el año 2005 una ley de ciencia y tecnología. Miles de millones de dólares del petróleo y se carecía de una política científica y tecnológica. Una inversión que había que hacer era estratégica, necesaria, inclusive dentro de lo que a la misma industria petrolera le correspondía. Hubo un intento de golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez el 11 de abril del 2002. Allí estaban conspirando transnacionales del petróleo, otras empresas, Estados Unidos y factores internos siempre sumisos a las transnacionales. Fracasó el intento de golpe de Estado ese 11 de abril. El 13 de abril el pueblo, algo que nadie esperaba, sale a las calles en Caracas, en todo el país. Hay trancas, hay manifestaciones, marchas, caravanas, y se restituye al presidente de la República, que lo había elegido el pueblo, era quien le correspondía, por supuesto, tomar las decisiones. Luego también se es nombrado Pedro Carmona Estanga, y este señor, por supuesto, inmediatamente, no duró 2 días, fue destituido. Se produce inmediatamente un paro petrolero empresarial. Diciembre del 2002 hasta febrero del 2003. Fíjense, pasó algo que en la historia del mundo nunca ha ocurrido. Empleados, gerentes, alta directiva de una empresa nacional de un país hacen un paro petrolero, paralizan la industria, paralizan la empresa,
hacen perder miles de millones de dólares, porque cada hora que se para una industria de estas características son miles de millones de dólares que se pierden. Y, por supuesto, ahí está participando y conspirando los intereses transnacionales. El paro empresarial, los empresarios cerraron la Santa María de sus empresas, nunca se había visto eso en el mundo, y todo esto como un golpe de Estado. El paro empresarial fracasó, aunque el daño económico y financiero al país, a los trabajadores, a la familia, por supuesto, fue cuantioso. Miles de millones de dólares que se perdieron. También en el gobierno de Chávez se declaró a Venezuela libre de analfabetismo, una declaración y un reconocimiento de la UNESCO oficial. El 28 de octubre del 2005, la UNESCO en un comunicado oficial reconoce a Venezuela libre de analfabetismo. Muy importante, porque esto generó, por supuesto, el deseo de estudiar a través de la misión Robinson, la consigna que tenían Yo sí puedo, luego la misión Che Guevara, otras misiones, la misión Sucre, que era una misión de las universidades, la voluntad de los pueblos al tener la oportunidad de estudiar fue estudiar. Vimos personas mayores, adultas con 2 títulos, algo extraordinario, hermosísimo. Las madres y los padres en los barrios, en los caseríos, en las comunidades, en la zona rural, estudiando, preparándose. Extraordinario. Se crearon más de 40 universidades, garantizando la formación y educación universitaria a millones de venezolanos y venezolanas. Se acabó esa lucha por el cupo. Comités de estudiantes de bachilleres por el cupo universitario. El plan de salud se avanzó también para la tercera edad, para toda la población. La misión José Gregorio Hernández. Todo esto genera, por supuesto, un proceso psicosocial, un proceso económico, cultural fundamental. Fallece el presidente Hugo Chávez el 5 de marzo del 2013. En ese proceso de fallecimiento, se inicia el gobierno de Nicolás Maduro Moros, 2013-2018 y 2018-2024. Se ha caracterizado el gobierno por grandes dificultades económicas, el gobierno de Nicolás Maduro. Grandes dificultades económicas, financieras, imposibilidad de transacciones comerciales, bajos salarios, esto debido a, primero, causas externas. ¿Cuáles son esas causas externas? El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, ¿no? La crisis económica mundial, la pandemia COVID-19 y la hiperinflación y especulación del sector empresarial sin accionar del gobierno. Estos son los factores externos, a nuestro modo de ver, que han generado toda esta situación. Y las causas internas podemos enumerarlas. Primero, las políticas neoliberales que ha aplicado el equipo económico designado por el presidente han sido erradas y han fracasado. Segundo, la falta de la indexación salarial para garantizar un salario digno para los trabajadores de la administración pública y el sector privado. Está demostrado en la ciencia económica y en más de 47 países que es posible aplicar la indexación salarial para fortalecer al trabajador y que no pierda su poder adquisitivo. No se ha podido implementar, aunque las propuestas son públicas. Grandes economistas han presentado esos documentos, esos análisis. Tercer elemento interno, la corrupción en instituciones de alto valor estratégico, productivo, administrativo. El caso de PDVSA, Sidor, alcaldías, algunas gobernaciones, algunos ministerios, lo cual agrava la situación. Cuarto, la alta migración de venezolanos hacia otros países latinoamericanos y algunos pocos a Estados Unidos y Europa. Dentro de esa migración se han ido grandes
profesionales, científicos, técnicos, y por supuesto hay que establecer una política de el regreso, creando las condiciones económicas adecuadas y las oportunidades en Venezuela. Quinto, los intereses geopolíticos del poder estadounidense. Las transnacionales pretenden y persiguen controlar a Venezuela, apoderarse de nuestras riquezas naturales, petróleo, oro, hierro, acero, gas, diamantes, bauxita, tierras raras. Mantienen una constante amenaza a nuestra independencia y soberanía nacional. En un ejemplo son las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, donde ella señala por qué es importante esta región. Dice que hay un triángulo importante del litio en Argentina, Bolivia y Chile, le interesa el litio de allí, pero también los recursos de Venezuela, tales como el petróleo, el oro, las zonas de pulmones del mundo como es el Amazonas, nuestra agua, el agua dulce. Dice que tenemos el 31% de agua dulce, le tienen el ojo puesto al agua. Hay que crear grandes movimientos en defensa de nuestras riquezas, movimientos sociales en defensa del agua, en defensa de los recursos y los servicios sociales, porque el gran plan mundial es apoderarse de esos recursos. Por supuesto, ha regresado la pobreza y la pobreza extrema a Venezuela. Grandes sectores de la población, trabajadores, jubilados, pensionados, inclusive la denominada clase media, sectores de trabajadores están recibiendo salarios exiguos y nos está dañando, por supuesto, el dólar. Una política errada con el manejo del dólar y el dólar paralelo nos ha afectado grandemente. Se requiere nombrar un presidente de PDVSA que sea experto en petróleo. Por ejemplo, se descubrió la gran estafa, el gran robo que se produjo en este periodo de gobierno de Tarek El Aizami, con una mafia que había allí de amigos. Fueron detenidos más de 80 personas, no sabemos cuál es el resultado de ese proceso, si han salido en libertad o están detenidos, pero ese daño se dice que fue de más de 3.000 millones de dólares. Otros informan que pasa los 23.000 millones de dólares. Y con esa cantidad de dinero, que representa casi 2 presupuestos nacionales, se pudo haber pagado la indexación salarial de los trabajadores, el mejoramiento de los pensionados y jubilados por 2 años mínimo. 2 años. Esa cantidad de dinero, por supuesto, tiene que ser restituida y debe rendirse cuentas de dónde está ese dinero en concreto. Preocupa el deterioro salarial de la masa trabajadora. Tiene que haber un plan, desarrollarse un plan de producción nacional municipio por municipio, de acuerdo a la realidad y a las condiciones de los suelos, a las características de los suelos, para producir alimentos en las zonas rurales. Con eso alimentamos a la población, no solo en las zonas rurales, sino llevándola a las grandes ciudades. Tenemos tierras a uno para ello. Hay que hacer como un plan de emergencia, de urgencia, ese plan de desarrollo productivo, alimentario. También, por supuesto, la situación de PDVSA. Hay que nombrar a un presidente que tenga las condiciones, los conocimientos, la capacidad, la preparación. Se nombró después de Tarek El Aizami a un presidente llamado Rafael Tellechea Ruiz, Tellechea o Telechea Ruiz,